el cuidado al infante, a la niñez y a la mujer. Sí. Condiciones, protección y sobre todo la formación de conciencia. En los cambios culturales de transformación profundas se va a dar en la medida que la mujer peruana y la niñez sean atendidas y sean escuchadas en su plenitud. Sin ello no va a haber cambio. Ya. ¿Le gusta a usted el poder? ¿Está extrañando? Oiga, era muy bonito. Usted ponía su fajín, juraba, se le cuadraban en la puerta, etcétera, su buen carro. No sé si es un carro, ¿cómo le llaman ahora el ministro? De alta gama o no, etcétera. ¿Extraña eso o no? Le cuento que cuando yo asumí el ser premier, para mí absolutamente no ha cambiado nada. Siempre he sido una persona bastante, digamos, activo en los trabajos. Y después de un mes yo le decía a mi equipo que trabaja, sí, o yo no pienso que estamos en una responsabilidad tan grande. Nosotros seguimos trabajando tan igual que siempre lo hemos sido. Estos cargos son recontra pasajeros. Y yo nunca he tenido, esto. Pero usted pensaba que iba a durar más en el cargo. No, me diga le comento algo. No, pues, no, muy pasajero ya. No, pero pasajero de un jet. Pero le comento algo. Sí. Esta es una pepa. A ver. de peso. Dale. Recuerda que yo juramenté en Ayacucho, sí, la Pampa de Quilma. La Pampa de la Quilma. Por supuesto. Y esto desmiente cualquier criterio que hayan podido tener de mi persona, de que me guste el poder o cualquier otra cosa. Resulta que cuando yo juramento, todos los sectores que hoy están en el poder, sí, simplemente se tiran para atrás y al presidente Pedro Castillo le dicen: no puede ser Bellido premier. ¿Quién le dice eso? Todos los sectores. Y hay ministros que no han querido juramentar. Natural. Y el presidente me llama 8 de la noche: Guido, tienes que presentar tu carta de renuncia. ¿Ese mismo día? Por supuesto. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, y yo le dije: presidente, ¿cómo es posible? No puede ser una falta de respeto. Eso no es correcto. Y se lo dijimos. Ahora, si hay ministros que no van a juramentar, que no juramenten. No hay problema. Pero no se puede jugar con la población. O sea, no se trata de mí. Pero ¿cómo le va a decir eso el mismo día? No puede ser. Sí, es el mismo día, me pidió el presidente, y a pesar de todo ello, nosotros hemos continuado. Y hemos sustentado de por qué no podía ser ese primer día. Y otro, me pidió una segunda, sí, el día domingo, un domingo antes de mi presentación del día jueves. Me pidió y yo le dije: presidente, formalmente usted me lo pide, me dice, porque me pidió sus asesores, las personas que le acompañan, me dijeron: Guido, sería muy vergonzoso que pases con 40 votos. Mejor da un paso al costado. Y yo les dije: no, así no va a ser. Y nos presentamos con la firmeza que corresponde, con la tranquilidad, y hemos tenido el respaldo a quienes les agradecemos. No hemos ido a ninguna componenda de ningún tipo, simplemente hemos planteado lo que pensamos y el mecanismo que teníamos que trabajar. Y ahí, por eso, yo he enfrentado dos fuerzas: una fuerza externa y una fuerza interna. Al final mi renuncia determina la fuerza interna. No la externa. No la externa. La externa sabía que era en la oposición. No, es que la externa es de frente. Y cuando uno está pertrechado, está cohesionado,
puede resistir esa presión. No hay problema. Es natural que exista la oposición. La oposición. Es más, a la oposición se le enseña, se le demuestra con acciones que lo que dice no es así. Pero cuando la contradicción es interna y las motivaciones son internas, ahí ya presta, es cuestión de días. Es cuestión de días el tema, ¿no? Entonces nosotros, además de eso, no nos hemos tirado para atrás, porque si hubiéramos sido otra persona, hubiéramos dicho, no, esto no asumo. Esto no asumo. Nosotros hemos asumido en las condiciones más difíciles de asumir un presidente de Consejo de Ministros. En las condiciones más. Porque si a mí me pidieran, te vamos a poner el premiarato, arma un equipo, arma lo otro, yo armo con toda la población, con todos los cuadros que tenemos en cada región. Con toda la población, ¿qué significa? Regiones, representación regional. De los 18 ministros deberían venir de cada región. Un ministro por cada región. Ese gabinete completa el gobierno. Si realmente se configura así. ¿Por qué? Porque no solo tiene legalidad, sino tiene la legitimidad. La representatividad, etcétera. Dígame una cosa, en el primer gabinete, ¿Cerrón le influye a Castillo mucho en el nombramiento de los ministros? La verdad, esa etapa no sé. Lo que yo es cuando a mí me han pedido asumir la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya estaban los ministros? Los propuestos ya estaban 100%. No, yo 100%. Y tampoco yo pedí plantear uno u otro. Porque recuerden que el premier iba a ser... Había la gran posibilidad, de Roger Nájar. Se voceaba mucho a Nájar. También de la vicepresidenta Dina Boluarte, estaba Verónica Mendoza, y habían varios nombres que se estaban trabajando y que tenían la aspiración y el sueño. Pero Nájar era el más fuerte, creo. Probablemente ahí el presidente debe saber, pero a nosotros nos convocan y nosotros, como militantes que somos, hemos consultado también a la dirección del partido. Sí, y hay este planteamiento. Me dijeron, si se te está convocando y ves por conveniente y tienes la fuerza, asume. Entonces sí, o sea, yo soy muy respetuoso. ¿Esas son palabras del doctor Cerrón que le dijo a usted? No, esos son de las palabras de los responsables del partido. Ya, no de una persona. No, ese es un colectivo. Pero estaba Cerrón ahí, quiero decir. No, claro. Está bien. Esa es la parte que mucha gente no entiende. Perú Libre no es una persona. Ya. Perú Libre es un partido que está debidamente estructurado. Sí, claro. Lo que pasa es que es un partido que tiene ideología. Bueno, usted puede discrepar de esa ideología. A mí personalmente me parece que tiene muchos años de atraso, pero es una ideología. Y acá estamos toda la vida. Pero es un pensamiento, son criterios para poder resolver y para poder cambiar las cosas que vemos. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice hay que respetar el sistema de partidos, tiene que haber ideología, etcétera. Pero a la primera abasto rompen eso. Ese es el problema del Perú. Falta instituciones. Oiga, es que lo que aquí necesitamos es una ley de partidos políticos, pero que fortalezcan a los partidos. No que los debilite. La reforma política de Vizcarra, ¿qué le parece? La que estamos sufriendo. Digo, empleo la palabra sufriendo por emplear otra palabra. No, esa reforma política, ¿dónde usted ha visto una reforma política que desnaturaliza a la militancia? Es una reforma política. Claro, eso es al desorden y el caos, la anarquía. Claro. Y la anarquía jamás va a generar un beneficio para la sociedad. Esas reformas representan la anarquía en un determinado partido político. Hablando de esto, ¿por qué está usted en esto, señor? ¿Por qué está usted en política? ¿Por qué está usted en estos líos? ¿Por qué está usted en estos avatares? Oiga, usted no debería estar en este momento paseando por Andahuaylillas, por ejemplo. ¿Conoce usted la capilla de Andahuaylillas? Por supuesto, extraordinario. Por supuesto. Todo lo que es en Cusco, oiga, es extraordinario. Yo recién lo he conocido hace 2 años. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el párroco, yo estudié con los jesuitas, es un jesuita y me hizo conocer todo. Y usted sabe que está el órgano más antiguo del mundo ahí.
Y lo hice tocar. Bueno, en fin, no me quiero desviar. Este es un charly turístico para Andahuaylas, para Andahuaylillas. No solo para Andahuaylas, sino para todo el Cusco. Para todo el Cusco. Ya, acá hay un cusqueño profesional, 100%. ¿Por qué está usted en esto, señor? ¿Es una persona ambiciosa? No. ¿No es ambicioso usted? Todas esas cosas en nosotros no existe. Nosotros que venimos de lo más profundo, real de la población, y que nosotros hemos pasado muchas vicisitudes en la vida, no tenemos nada que perder. Nosotros sí tenemos un mundo para ganar más justo, más igualitario, con mejores oportunidades, un Perú desarrollado juntamente con todos mis hermanos. Porque los que han estado estos 30 años y los 200 años no han sido capaces de sacar adelante el país. No han sido capaces ni siquiera un ápice de industrialización, de tener una economía. Está usted exagerando, doctor Bellido, por favor. Usted es un joven, pues, pero sí hemos tenido 20.000 ensayos de industrialización en el Perú. Pero los resultados en este momento, ¿qué estamos fabricando, mi estimado Chema? Pero lo que pasa es que el Perú ha mejorado. Goles no cuentan. Se puede generalizar tanto. Pero goles cuentan. ¿Goles cuentan? Así es. Por ejemplo, ¿a qué cosa le damos valor agregado? ¿Qué producimos en base a la investigación y qué estamos produciendo en este momento que salga del territorio nacional y sea una herramienta? Seguimos vendiendo el oro en bruto. Cobre, pero que son buenos, ahorita estamos con buenos precios de cobre. Por eso, el cobre, pero en bruto. ¿Usted sabe cuánto, si eso le damos valor agregado y la cadena productiva se generaría aquí en el país? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Por eso. ¿Dónde sale esa plata? Por eso es importante. En vez de estar perdiendo millones en corrupción, millones en sectores improductivos. Eso sí es injustificable. Lo de la corrupción sí me parece que es una cosa, yo no sé cómo entenderla ya. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? Así es. Porque hay tanta gente que está encausada. Por eso nosotros... Algunos presos, otros a punto de estar presos, otros investigados. Por ejemplo, nosotros desde la PCM hemos planteado generar un órgano que se encargue de manera independiente, por ejemplo, los supervisores. Sí. Hoy los supervisores de obra son puestos por las mismas empresas, por el mismo alcalde. El supervisor no cumple su trabajo. Y es realmente producto de esto lo que hay corrupción. Y es uno de los factores principales y nosotros ya habíamos trabajado. Hablando de esto, usted hace una entrada, yo le he calificado acá de cinematográfica, montado a caballo, monta bien, debo reconocer, con su respectivo sombrero, y luego otra vez ha rebrotado el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No ha rebrotado ningún conflicto. Seguía el conflicto. No. Nosotros hemos trazado un procedimiento y un mecanismo. Lo que no se ha atendido en 10, 20 años, eso no se resuelve en 24 horas. ¿Y qué ha pasado es todo un ahora, proceso. Entonces? No, en Chupipicas están ya en la mesa establecida, están trabajando. Ahí en el corredor minero hay el avance de los diálogos y hay en la medida que lo que nosotros hemos implementado continúen, atiendan que la provincia de Chupipicas tenga las carreteras de doble vía que están pidiendo, su hospital, el saneamiento del corredor minero, que les reconozcan de su territorio el justiprecio. O sea, estos mecanismos que ya se ha conversado. Eso no se ha hecho, quiero decir. No. ¿Por qué le echamos la culpa a un privado de lo que no hace el Estado? O sea, yo entiendo que al privado que echarle la culpa no es el si no paga el canon, si engaña a las comunidades, si no paga el justiprecio. Pero el hospital es una obra pública. No. No. Lo que pasa es que si los recursos naturales están en la zona, mínimamente la población tiene que estar atendido. ¿Cómo es posible? Mira, hay un canon, pues, doctor. Mira, mi estimado Chema. Hay un canon. Yo sé que para usted, que se lo tiren es otra cosa. Yo sé para usted, por la edad que tiene, es difícil llegar, por ejemplo, a Camisea.
No, ¿cómo no? Oiga, yo voy al toque. Ya, oiga, Camisea Pueblo. ¿Cómo me habla a mí de edad? No, pero Camisea Pueblo, ¿sabe por qué? Camisea Pueblo, son mis amigos allá, ya, yo soy amigo de ellos. Pero señor. lo que pasa... que no se les tome en cuenta. No, lo que pasa es... A los amazónicos. Sí, por eso, lo que pasa es que viajar realmente son largas horas, por eso te digo, por tema de salud. Pero eso depende de cómo está el cuerpo, Don Guido, a ver, mi estimado Chema, pero yo digo lo siguiente. Yo le digo una cosa, ¿cuántas horas camina usted al día? Yo al día normalmente camino 3, 4 horas, normalmente. Ya está bien, estamos empatados. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad me pone? Pocos años. Estamos casi a mediodía. Más experiencia que años de vida. Estamos a mediodía. A mediodía. Así es un lenguaje, está usted empleando un lenguaje simbólico, medio literario, que no comprendo. Muy bien. 42 años. 42. Yo tengo 7.5, doctor. Por supuesto. Mi sueño es llegar a 7.5 y más. Espero que llegue. Pero junto con la población. Espero que llegue con el mismo espíritu que usted tiene. Oiga, pero yo sí camino, y yo voy a Camisea sin ningún problema. Ya, entonces le comento bueno, esto. Le comento esto. Perdón. Le comento esto de Camisea. Sí. La empresa, el consorcio, tiene conectado fibra óptica hasta el lugar. Correctamente. Pero la población no tiene comunicaciones. No, la población de la empresa y eso, la fibra óptica tienen la posibilidad de dar cobertura y conectividad a la población y no le dan. ¿Por qué? ¿Porque son mala gente o qué? Simplemente no les interesa la población. ¿Cómo no? Es difícil. Por supuesto. En el mundo actual ya no se puede hacer eso. Yo he estado no conozco ahí. El caso. ¿eh? No, yo he estado en ahí. No digo que me esté engañando, pero es una explicación. Por eso. Sencilla. Yo he estado con los hermanos. No les han dado conectividad y no les dan internet. Hay niños que no asisten a clases. Sí. Pero si les dieran la conectividad, aprende en casa. Y ahora no lo han podido hacer, ahora con la pandemia no lo han podido hacer. No les han dado. No les han dado. Entonces, eso es el problema. Me pregunto si eso es responsabilidad de la compañía, con la que no la conozco, ni conozco a nadie, y no me importa un raba, o del Ministerio de Educación. Hay responsabilidades en esta parte del gobierno de exigir esa conectividad, pero también es parte de los acuerdos que se ha tenido. La empresa con la comunidad. Por supuesto. Entonces, todo esto, por esto y muchas cosas más, era fundamental la renegociación. La renegociación tiene que ser sobre nuevas bases, sobre nuevos criterios, pero que siempre beneficien a la población. Sí. Y que estén mejor atendidos. Sí. Bueno, ¿va al Cusco con frecuencia? Cuando sea necesario. ¿O sea limeñizado usted? No. ¿No se va a limeñizar usted? Limeñizarme difícil, pero sí visito diferentes regiones a nivel nacional donde solicitan nuestra presencia, y también Cusco en el momento que sea necesario. ¿Su familia qué le ha dicho? Cuando usted ha salido elegido congresista y cuando ha salido premier, ¿qué le han dicho mi familia? Sus papás, por ejemplo. No, mis papás, ellos están felices cuando están conmigo. A ellos no les interesa el cargo que tenga, no les interesa otros temas. A ellos les interesa que yo esté bien. A una madre le interesa que su hijo esté bien. ¿Está usted bien? Muy bien. ¿O está contrariado? Bien parado. ¿O está contrariado por la forma como se ha comportado el presidente con usted? Ese comportamiento es de esperar. ¿Por qué? Por supuesto, eso es de esperar. A ver, yo no puedo pedir mayor desenvolvimiento cuando una persona no tiene las condiciones políticas, ideológicas, sociales. Quiere decir, si una persona no tiene avance ideológico, yo no puedo pedir que su capacidad de poder procesar las ideas sean a nivel filosófico. Es importante comprender y ponerse en la posición.
Y por eso ayer hemos dicho nosotros claramente, el gobierno en los trabajos que va a desarrollar y que es en beneficio de la población, nosotros vamos a respaldar. Nosotros vamos a respaldar. Pero en las cosas que se estén equivocando o que estén desviando, nosotros vamos a tener una postura hasta ahora muy coherente. Yo lo entiendo. Hasta ahora, ¿qué ha hecho el gobierno, señor? Que usted diga, a ver, voy a rescatar esta obra que ha hecho el presidente o un gabinete o un ministro o alguien. Ha sido un gesto importante, una situación difícil que se ha presentado. Por ejemplo, el bono Yanapay, aunque mucha gente... Sí, ha sido importante. Yo he estado en muchas comunidades campesinas donde la población reconoce y es importante. Lo otro, la atención que se ha dado y la presupuestación a las ollas comunes es importante. ¿Se ha apoyado las ollas comunes? Es importante, es importante. Oiga, lo del bono... es importante la iniciativa que no está conclusa, la reforma agraria, pero siempre esto tenga una ley de reforma agraria, pero aprobado. ¿Eso es una reforma agraria o eso es una palabra demasiado grandilocuente? Al final son leyes que sí, que no, pero en realidad para apoyar al agricultor. Tenemos que tener una reforma real para que el aparato productivo esté sustentado sobre la agricultura. O sea, está pensado y está orientado a ello. Ahora, que no tenga presupuesto asignado específico es otra cosa. Eso se va a tangibilizar en la medida que tenga presupuesto. Eso en quechua nosotros decimos Kolkenriman. ¿Qué significa? Habla los fondos, pues. Determina los fondos. Porque si no hay fondos, ¿cómo puedes hacer en palabras ni en papel? No se hace reforma agraria. La reforma agraria será producto de los esfuerzos y eso se va a reflejar en el presupuesto que debe asignar y para atender, ¿no? Específico. Entonces, creo que ahí estamos importante. Si es que se consolida la renegociación del gas de camisea, será un avance importante. Si es que se da una reforma real, una simplificación en materia tributario y se le permite una reactivación económica real a los pequeños y medianos empresarios, estos elementos van a consolidar la economía nacional. Pero no solo a ello, hay que combatir a los oligopolios y los monopolios que existen aquí, que muchos de ellos están enraizados sobre actos de corrupción y hay que romper ello. Entonces sí hay trabajo para poder avanzar ampliamente y en esta etapa vemos que puede hacer el presidente, pero de nuestra parte, en las cosas correctas, tiene el apoyo nuestro. Señor Bellido, tenemos que llegar hasta acá. Y nos quedan varios temas pendientes, ¿eh? Hay un montón de temas pendientes. Esperemos que esta haya sido la primera de estas visitas. ¿Está usted bienvenido acá? No. Para conversar sobre estos temas que le interesan a todo el mundo, presentados con objetividad y presentados como debe ser. Hay que escuchar a la gente. No, mi estimado Chema, para nosotros siempre va a ser un placer y nuestra consideración más grande por habernos invitado. Muchas gracias por este diálogo importante. Bueno, mis saludos para el Cusco, al que no voy hace tiempo. La pandemia no me ha dejado. Lo estamos esperando. Yo tomo, al día siguiente que llego al Cusco a las 6 de la mañana, me voy al mercado de San Pedro a comer, le voy a decir que pan con nata. Pero... pan de oropesa con nata. Lo cual no recomiendo porque estamos en contra del colesterol, pero bien rico. Una frutillada con su pultincito. He tomado también, pero eso no así. Como inca tiene que tomar usted. En un quero gigantesco. Un quero de 2 litros. Cuando era joven, ahora ya poco de eso. Pero sí puedo llegar a Camisea. No crea que no, ¿eh? Yo he viajado en bote, en helicóptero, en avión, en yate no, porque eso es de... Y en mula, no en caballo, en mula. En mula. ¿Has viajado? En mula he viajado. Ya. Y he viajado en caballo y he Chalchaucoca.
porque me ha tocado, le voy a contar, esto que hace muchos años yo me ganó la vida pues de diferentes formas. Una de ellas trabajaba para una televisora sueca, imagínate. Y entonces tenía que salir con un camarógrafo. Llegamos en un carro, vino el guay, nos paró. Teníamos que llegar a las alturas de Espinar. El camarógrafo tenía 20 años y medía 2 metros. Llevaba la cámara. Yo llevaba el trípode antiguo, no esta modernidad. Y no daba más, hasta la altura de Espinar. Y algo, milagrosamente, apareció la coca. De un recodo del camino aparece una campesina con una jarrita y un puñadito de coca. Chicha y coca. Y fue la primera vez que yo chaché coca, señor. Y eso me permitió hacer la entrevista, ¿sabe quién? A un maestro que tenía solo una gallina y el único huevo que puso esa gallina me lo dio a mí para comer. Así es. O sea que, ese es el pueblo que sigue luchando, y ese es el pueblo que no pierde la esperanza de los cambios profundos que hemos venido planteando, mi estimado Chema. Muchas gracias. Señor Guido Bellido, gracias por la visita. Muy buenos días. Gracias a usted. Y he cumplido en venir personalmente. Claro que sí. Eso. Como tiene que ser. De palabra. Tiene que ser de palabra y de hechos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor. Buenos Vámonos días. Ahora